Gloria a Dios. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Versículo 8 y el versículo 9. Isaías 6. Isaías. Versículo 8 y el versículo 9. Vamos a leerlo todos. Amén. Capítulo 6. Ustedes saben cómo leemos la Biblia. Yo no lo voy a invitar. Gloria a Dios. Y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hemos leído una porción bíblica, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tus misterios, tu palabra, tu verdad. Esta semilla sea sembrada en nuestro corazón y permanezca en el centro de nuestro corazón, como dice tu palabra. ¿Dónde debe estar tu palabra? En el centro de nuestro corazón, atada a nuestro cuello, porque esta palabra es vida, esta palabra es santificación, esta palabra nos hace sabios, esta palabra nos perfecciona, nos hace perfectos, esta palabra nos forma, nos moldea. Dios quiere en nosotros hacer el molde perfecto, que lleguemos a la medida del varón perfecto. Por eso es necesario entender la palabra de Dios para que haga en nosotros la transformación por la cual hemos sido llamados, para ser transformados. Gloria sea al Señor. Y hoy, Señor, va a hacer ese cambio en nosotros, mente y corazón. Dios nos va a ayudar a crecer hoy en gracia. Hoy vamos a crecer en el entendimiento. Hoy nuestra fe va a aumentar, porque vamos a entender tu palabra, la vamos a guardar y a ponerla por obra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. En el nombre de Jesús, y la iglesia con regocijo alaba al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Amén. Gracias, damos al Señor. No sé si algunos saben por qué leí ahorita el libro de Isaías, capítulo 6. Amén. Quiero saber si alguien sabe por qué leímos Isaías capítulo 6. Estamos viendo las características del profeta. La segunda parte. Amén. Algunos no se acuerdan. Amén. Claro, otros los que no han estado no están, pero los que se han estado deberían estar prestos en lo que estamos enseñando, lo que estamos recibiendo, porque todo esto es necesario, mis hermanos. Todo esto es necesario para la venida de Cristo. Todo esto es necesario para dar fruto. Todo esto es necesario para ser calificados como obreros, hacedores de su palabra. Porque el obrero de Dios es un hacedor, no es solamente un oidor.
Oidores hay bastante. Oidores, todos podemos ser, cualquiera puede ser oidor. Hacedores no. Hacedores solamente son los que aman a Dios. Porque dice la palabra del Señor, el que me ama, guarda mi mandamiento y los hace. Amén. Ese es el que muestra amor, no solo el que lo dice, o no solo el que se viste bien, si es mujer que se viste como monja, santurronas ahí, o el que es hombre que se viste con saco, corbata, o sea, quien es elegante, ese ya es santo. No. Es aquel que tiene acción. ¿Cuáles son sus acciones? Cumplir exactamente su palabra. Amén. Y ahí santurrones hay cualquier cantidad, santurronas hay cualquier cantidad. Es así, se les encuentra, como dice en la plaza, compras el pilo y ahí compras un pilo de santurrón, cualquier cantidad. Hasta la yapa le da. Ahí te doy con la vecina de al lado. Otra santurrona. Sí. Pero eso no pide el Señor, sino aquel que cumple. Oigo y hago. Oigo y muestro. Amén. ¿Y cómo? Venciendo a las pruebas. Amén. Así que estamos hablando de los profetas, no he terminado. Hay otras partes más que es necesario hablar de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Hemos hablado sus características, quiénes son, qué hacían, todo eso hemos visto, y de ahí, de ellos, nos identificamos también nosotros. Aquellos hombres llamados y escogidos por Dios no eran cualquiera, eran ciertos hombres, y estos hombres se les llamaba profetas porque compartían una palabra. La palabra que ellos compartían al pueblo, para el cambio, para la exhortación, no eran palabras de ellos, eran palabras de Dios. Por eso se llamaban profetas, porque hablaban palabras de otra persona, en este caso de Dios. Como Dios es omnisciente, es omnipresente, Él sabía lo que iba a pasar. Y por eso que los profetas se los llamaban también como adivinos, como videntes, porque ellos conocían lo que iba a pasar, pero no porque ellos por su propia cuenta sabían, sino porque Dios se los hacía ver y conocer. Entonces Dios, a través de los profetas, advertía al pueblo las consecuencias que podían ver si no hacían o no cumplían la palabra de Dios. Por eso que siempre la palabra del Señor nos dice que seamos hacedores, porque cuando no hacemos su palabra viene una consecuencia terrible para nuestra vida. Hacer nuestra voluntad acarrea problemas para nuestra vida, porque nuestros pensamientos no son pensamientos correctos. Por eso que debemos nosotros dirigirnos con el pensamiento de Dios, que es lo único que nos ayuda a hacer las cosas bien, certeras, exactas, perfectas. Por eso siempre recalca el Señor que nuestros pensamientos no son igual a los pensamientos de Dios. Hay pensamientos que al hombre les parecen derechos, rectos, buenos, pero su fin es fin de muerte. Entonces, sabiendo esa verdad, prefiero entonces caminar bajo los pensamientos de Dios. Y eso es lo que hizo el Señor con los profetas, ayudar al pueblo a que conozcan el camino que los iba a llevar a una vida santa. Por eso los separó y puso los profetas. Pero eso es lo que debemos conocer ahora en estos tiempos. Ya no estamos en los tiempos donde estaban aquellos profetas del Antiguo Testamento, pero estamos en este tiempo donde, en el tiempo donde estaban los Antiguos Testamentos, los profetas del Antiguo Testamento, estaba Dios, Elohim, el Shaddai, Dios eterno, Dios poderoso. Él estaba en ese tiempo. No tenemos los profetas del Antiguo Testamento, pero tenemos a Dios que estaba con ellos. Amén. Entonces las cosas siguen igual. Claro, porque tenemos al mismo Dios que dirigía a un pueblo. Ese mismo Dios está ahora aquí
dirigiendo a su iglesia. ¿Estamos bien ahí? Listo. No están los profetas del Antiguo Testamento, pero hay alguien, hay un grupo que se les asemeja a ellos. ¿Quiénes son? Exactamente. Por eso yo empecé viendo las características para que usted se dé cuenta que son igualitos a nosotros. Llamados por Dios, escogidos por Dios, conocían a Dios, temerosos de Dios, tenían que hablar la palabra de Dios, nada más como consejo, como dirección, ¿verdad? Lo mismo, nosotros estamos en esa misma situación también. Ellos tenían la palabra de Dios. ¿Nosotros tenemos la palabra de Dios? Sí. Tenemos la palabra de Dios. Entonces, ¿hacemos el papel de profeta? Sí. Hacemos el papel de profeta. Entonces, ahora nosotros tenemos que encasillarnos en las características de ellos, que también lo leí como 8 características. Amén. Que no lo voy a dar porque si no, no continúo con lo que tiene. Dígame uno de ellos, mi hermano. ¿Usted qué tiene anotado? La una, tenía una estrecha comunión con Dios, era intimidad en Amos 3:7. Una de las características de los profetas que tenía estrecha comunión con Dios, una relación con ellos, amén, y eso hacía que lo conocían a Dios, porque se comunicaban, Dios les hacía conocer quién era, cómo era, qué es lo que Él quería, y entonces ellos entendían. Por eso que otra característica es que ellos rechazaban el pecado, no vivían en el pecado. Amén. Otra característica, ellos les dolía el mal, ver el mal les dolía porque sentían lo que Dios sentía. Amén, mis hermanos. Entonces, debemos nosotros vernos si también tenemos esa misma característica, porque si no nos duele, si no tenemos una estrecha comunión con Dios, entonces no podemos nosotros cumplir ese papel. ¿Sí o no? Tengo que yo ver si lo mismo que ellos, el Señor me los muestra, por algo no están borrados en los libros, por algo están ahí en los libros, es para que yo los conozca y aprenda cómo Dios quería que ellos sean, para que yo también sea igual. Tomo un ejemplo de ellos, no solamente para saber lo que ellos hacían, sino para saber cómo yo tengo que ser. Si a Dios les agradó su devoción, entonces le va a agradar que yo también tenga esa misma devoción. Se apartaban de lo que ellos sabían que no los iba a ayudar a caminar o a crecer, y ellos se mantenían apartados. No apartados de desprecio, no, con él no ando, no, sino apartados de las cosas que ellos no les iba a edificar. Amén. Eso se llama ser sabio. En las conversaciones, en las cosas que yo sé que son de edificar, ellos ahí no participaban. En las cosas que edificaban, ellos estaban ahí prestos y los veían a ellos. Por eso que eran muchas veces odiados ellos. Porque ellos no participaban en todas las cosas que el pueblo hacía. Y todas las cosas que el pueblo hacía, la mayoría eran malas. Entonces los profetas no participaban en sus cosas. Y por eso ya eran vistos como bichos raros. Amén. No deberíamos ser así nosotros, así nos trate como bichos raros, así sea en la iglesia. Pero nosotros debemos tener un comportamiento apartado de las cosas que nos edifican. Lo mismo, para poder, ¿qué cosa? Ser usado por Dios. Porque eso era el aval, eso era la garantía de decir que yo podía ser usado por Dios, porque era un vaso limpio. Gloria a Dios. Amén. Ellos sabían, por eso estamos leyendo Isaías, porque Isaías dijo: heme aquí, pero también dijo una frase: ponme un carbón. Amén. En mi boca, porque él sabía que no iba a hablar palabra de hombre, sino palabra de Jehová, palabra del Eterno. Entonces hay que estar purificado, hay que estar santificado, hay que estar limpios.
Amén. 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 Esa es la verdad en su característica, mis hermanos. Y voy a hacer hincapié de la lectura del día de hoy, muy hermosa, muy precisa, muy acertada. Amén. En el libro de Colosenses, que fue leído, amén, el título, Colosenses 3, amén, aquí. La vida antigua se leyó, mi hermano, ¿saben? No sé quiénes prestaron atención, quienes tomaron, inclusive mi hermano hizo énfasis en los versículos puntuales, amén, 13 y 14. Entonces, mira el título, lo que dice: la vida antigua y la nueva. Hago hincapié porque Dios no puede usar a gente que no tengan una vida nueva. Por eso no escogía a todo el pueblo, sino a unos cuantos profetas, porque los profetas rechazaron la vida antigua. Ellos ya querían vivir la vida consagrada a Dios. Eso los hacía diferente a ellos. Y el libro de Colosenses nos habla a nosotros, como iglesia, que nosotros debemos saber quiénes somos. Debemos entender que hubo una vida antigua y que nosotros no podemos servir a Dios con la vida antigua. No se puede. Yo no puedo llamarme un portador de la palabra de Dios con una vida antigua. No se debe, no se puede, no es recomendable y es peligroso ser portador de la palabra de Dios viviendo la vida antigua. Por eso es que está aquí la exhortación, la llamada, el consejo, para que sepamos cuál es la vida nueva. Con esa vida nueva es donde nosotros debemos relacionarnos aquí en el mundo. Hacer morir, ¿qué dice el versículo 5? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí viene toda una lista de las cosas terrenales. Amén. Porque los terrenales o las cosas terrenales no pueden estar unidas con las cosas santas. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, la impureza, fornicación, desordenada, malos deseos, avaricia, idolatría, todas estas cosas. Y todas estas cosas eran lo que los profetas tenían, que era el pan de cada día, de estar luchando y de estar exhortando la avaricia, la idolatría, todas estas cosas, porque Dios quería que sus pueblos vivan una vida nueva. Ahora, ¿quién nos exhorta a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué nos exhorta? No solamente este versículo, sino muchos más nos exhorta a cómo debemos estar vestidos. Por la razón que estamos hablando, porque nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios y debemos tener nosotros un carácter diferente para ser portadores, mis hermanos. ¿Y qué dice el 13? Soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviera alguna queja, ¿verdad? Toda esto se llama comunión. Amén. Porque es la manera en la cual demostramos el amor de Dios a través de nosotros. Porque nosotros transmitimos el amor de Dios a mis hermanos y a los que están afuera. Los profetas hicieron conocer a Dios a través de ellos. Veían a los profetas y ahí conocían a Dios, porque lo escuchaban y porque veían al profeta. Amén. ¿Los profetas eran maltratados? Sí. Pero ¿cuál era la actitud de ellos? ¿Cuál era su respuesta? La vida nueva.
la vida de amor, la vida de soportar. ¿Me entendió? Listo. Entonces, eso hace que uno presente a Dios como es. Y eso debemos hacer nosotros, mis hermanos. Que Dios conozca, que la gente conozca, que los hermanos conozcan a Dios a través de nosotros. Amén. Porque si llevamos la palabra de Dios, tienen que vernos que la palabra de Dios tiene poder. ¿Cómo saben que tiene poder? Porque nos ha transformado. Es diferente a los de afuera que no tienen a Cristo y hablan de Dios, pero no están transformados. ¿Qué Dios será ese? Ahí lo hacemos a Dios un engañador. Si usted va a hablar de Dios, del amor de Dios, y usted no es amor, usted le dice, usted lo está mostrando a Dios como un Dios engañoso. ¿Cómo que tú me estás demostrando un amor de Dios, pero tú me muestras otra cosa? ¿Estamos hablando bien de Dios ahí? No, ya somos falsos profetas. Ese es otro punto. Amén. Entonces, el punto siguiente que vamos a tratar de los profetas es los profetas y el sacerdote. Porque en aquellos tiempos estaban los profetas y también estaban los sacerdotes. Estamos hablando de los que le servían a Dios. Y los que le servían a Dios eran los profetas y también los sacerdotes. Es necesario hacer conocer en el Antiguo Testamento cómo se comportaban estas dos personas llamadas por Dios con el pueblo. Entonces, vamos con los sacerdotes. Los sacerdotes, la mayoría de ellos, tuvieron un mal testimonio, porque muchos de ellos, tapaban el pecado del pueblo, tapaban en el sentido de que se hacían dejaban pasar. Dejaban pasar. Porque ellos más les interesaba es que estén en los ritos, en las ceremonias, esos que estén cumpliendo las ceremonias, que estén haciendo esto, de eso se interesaban más. Pero no prestaban atención o le daban poca importancia al pecado del pueblo. Ahí es donde salían los profetas, que ellos en cambio eran diferentes. Ellos sí prestaban atención a las cosas inmorales del pueblo. Eso hacía que los profetas, caramba, sean los bichos raros del lugar. Estamos hablando de los verdaderos profetas. De ahí había unos falsos. Ese tema lo hablamos al último día. Se casamos hoy día. Pero ahí entonces la característica entre los profetas y los sacerdotes era que los profetas, esto no hay que hacer. Caramba, así era, te hacía saltar. Amén. Si estabas dormido, ¿cómo es la cosa? ¿Qué pasó aquí? El relámpago llegó. Es que es así. Ellos eso hacían, llamaban la atención. ¡Ey, despierten! No le agrada al Señor esa actitud. ¿Por qué? Porque estaban tan tranquilos, amañados, que así está bien. El sacerdote no me importa. Hubo un sacerdote que lo eliminaron porque dejó pasar a sus hijos a hacerle, no fue piedra de tropiezo. ¿Me entienden? Llamó la atención el Señor a los profetas, a los sacerdotes, porque se habían descuidado de la atención y de cumplir de los diezmos y otras cosas más. Malaquía. Eso fue exhortación, fue directamente para quién? Para los sacerdotes. Esa llamada de atención directamente para los sacerdotes fue llamada la atención, porque ellos eran los que no estaban cumpliendo y haciendo cumplir. Amén. Pero estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento,
porque había un pacto que había que cumplir. ¿Estamos claros ahí? Entonces los profetas eran diferentes a los sacerdotes. Ahora en estos tiempos, el profeta con el sacerdote. ¿Dónde tenemos sacerdotes? ¿Y quiénes son los profetas en este tiempo? Los que tienen sueños son los profetas, dicen por acá. Aleluya. Amén. Soñadores de sueños, profetas. Amén. No, que si nos vamos a ver quién es más profeta, nos ganan algunos. Amén. Pero no hablemos de eso, porque no es así. Al contrario. Amén. Dice la palabra del Señor, miren, yo los dividí sacerdotes porque tenían una función y los sacerdotes no hacían lo que hacían los profetas. Los profetas tenían su función y no hacían lo que hacían los sacerdotes. Pero en cuestión de espiritualidad, ¿los dos tenían que hacer lo mismo? Sí. El pecado y el mal tenían que ellos, los sacerdotes, tanto como los profetas, porque eran instrumentos de Dios. Y por ser instrumentos de Dios, siempre Dios quiere la santidad. Entonces el profeta, el sacerdote tenía que buscar la santidad y hacer cumplir también la santidad. Amén. Pero ya vimos que fallaban, la mayoría de los sacerdotes fallaron ahí. Ahora estamos en este tiempo, estamos haciendo toda igualdad de ese tiempo para que vean que este tiempo es lo mismo. Es lo mismo. Y usted, si quiere saber qué le va a pasar por no hacer su papel, váyase al Antiguo Testamento, que ya hablamos, y ahí vea las consecuencias de todo lo que no hacía su papel, su rol. Ok, entonces estamos con profetas, ya todos sabemos que nosotros tenemos que hacer el papel de los profetas. Sí, no lo diga con duda. Sí, porque nosotros no hablamos nuestra palabra, hablamos la palabra de Jehová. ¿Hablamos del futuro también? Sí, porque aquí me habla de revelación, de futuro, de escatología. Aquí me habla. Y si yo hablo, estoy profetizando. Amén. Pastor. Dígame, licenciado. ¿Qué es escatología? Ya, escatología es ¿cómo lo digo? Espero que no le dé algo. No tanto el estudio profundo, porque todo aquí es estudio profundo, sino que la escatología es hablar de las cosas escondidas, de las cosas amañadas. También se le llama, escatología se le llama al excremento, a la popó. ¿Se me entiende? Sí, porque ¿es algo extraño la popó? Sí. Y por eso se llama escatología, algo extraño, algo no tanto profundo, sino algo escondido. La escatología es hablar algo de lo escondido, por eso que es misterioso, de los últimos tiempos. Amén. Y la popó es lo último que sale también, ¿no? Les hablo así porque en realidad es así, sino que estoy buscando una manera, pero escatología es eso. Cuando usted busca escatología es excremento, encuentra. ¿Y por qué excremento? Porque es lo algo extraño. Y hablar de la escatología es algo extraño, porque muchos no lo entienden. Y otros se quedan sorprendidos porque es algo más allá. ¿Ok? Amén. De lo profundo no, porque profundo, toda la palabra es profunda. Es el estudio de las últimas cosas. Sí, pero lo último. Así es. O de los últimos tiempos. De los últimos tiempos. Por eso que le llaman también popó, porque es lo último. ¿Estamos claros? Amén. Ese significado. Bien la pregunta. A ver, porque algunos escuchan la palabra pero no entienden qué quiere decir.
Entonces, listo. Vamos. Entonces, eso es lo que nosotros como profetas, ¿saben? Nos identificamos en hablar todas estas palabras de Dios. Por eso que cualquier cristiano que escudriña la Escritura puede hablar de escatología. Sí, claro, que aquí está todo. Aquí está todo. Aquí está todo. Y aquí hay palabras escatológicas que habla de los últimos tiempos, habla de cosas escondidas supuestamente, pero cuando ya Dios nos las revela, ya para nosotros no está escondido, porque nos lo está haciendo conocer ya nosotros. Para los de afuera sí. ¿Los adventistas o los bautistas, cuáles son los dos? O sea, ellos que estudian, o sea, que se dedican más a estudiar la palabra. Adventistas son del diablo, por si acaso. Los adventistas son del diablo, Son por si acaso. bautistas. Bautistas son de los nuestros. Pero, o sea, Sí, ellos exactamente, por favor. Sí. Amén. Se dedican más al estudio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí por si acaso? Nosotros le ganamos a los bautistas. Estudiamos mal las palabras y nos dejamos usar por el Espíritu Santo más. Amén. Gloria sea al Señor. Bien, entonces, por eso es bueno conocer la palabra del Señor, para que nosotros podamos, el mundo y los demás conozcan qué es lo que Dios quiere. Entonces ya estuvimos hablando nosotros de los profetas y los sacerdotes. Regresamos al punto, ahora sí. Habían los sacerdotes y habían los profetas. Pregunto en este tiempo, ¿dónde están los sacerdotes y dónde están los profetas? ¿Quiénes son los sacerdotes y quiénes son los profetas en este tiempo? Yo estoy hablando del antiguo para que ustedes conozcan, y ahora nos trasladamos al nuevo, porque no nos vamos a quedar en el pasado. Trasladamos el pasado a este presente para poder nosotros hacer las cosas. Amén. Entonces, a estas alturas hay muchos pensamientos, todavía no se cuadran. No han sabido ustedes quiénes son los sacerdotes y quiénes son los sacerdotes son los cabezas del hogar, el resto no es sacerdote. Sacerdotes según la Biblia somos todos. Exacto, es que se dice según la Biblia. De eso estamos hablando. Un profeta habla según lo que dice la Biblia. La palabra dice. Amén. ¿Quién te va a discutir ahí? Cuando tú hablas lo de Dios, no lo tuyo. Eso está provocada la pregunta, es para identificarnos que somos profetas. ¿Qué dice Dios ante esa pregunta? Y si no sé, me toca preguntarle. Dice que el que le falte sabiduría, pídala para que no hablemos. Amén. Entonces, ¿ya nosotros hacemos esos dos papeles o no? Hacemos ya esos dos en uno. Sépalo, mi hermano, porque somos real sacerdotes. Por eso que la ceremonia, ya por eso nos podemos acercar a Dios, que solo eran los sacerdotes. Acuérdense, ahora ya hacemos nosotros, porque el velo se rasgó, para que ahora sí tengamos esa apertura que solo los sacerdotes podían tener ese acercamiento con Dios y hacer la ceremonia y todas esas muchas cosas. Si ya podemos hacer nosotros, ya entonces también tenemos ya eso. Dios no. Otra, que solo los sacerdotes eran los ungidos. ¿Alguien sabe eso? Los sacerdotes eran los ungidos para servir a Dios. Pregunto, ¿nosotros somos ungidos? Amén. Amén. Y entonces somos o no somos. Alabe al Señor. Si ven cómo estaban dudando las preguntas, sacerdotes no, sacerdotes del pastor, sacerdotes de acá, sacerdotes de allá. Y Dios le estaba diciendo, o sea que tú no eres. O sea que tanto tengo de llamada y te estoy usando. Aleluya. Te he vestido y entonces ¿para qué te vestí? Amén. Porque ella no vistió. Amén. Entonces, más carga. Miren, el Antiguo Testamento solo era uno, se dedicaba a él, sacerdote, y el profeta a él. ¿Está escuchando?
Ahora nosotros tenemos, dígame, los dos. Claro, somos real sacerdote porque nos acercamos al Señor, porque cumplimos la ceremonia, porque hacemos su voluntad, hacemos todo, y que se cumpla, nos reunimos y alabamos al Señor. Y también anunciamos. Aleluya. Entonces, está el ejemplo del sacerdote para que yo no caiga como cayeron ellos y me muestre como un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Somos separados como eran ellos. Los sacerdotes eran separados, por eso tenían una relación diferente. Y por eso nosotros no nos igualamos. Por eso que fue la lectura de hoy, la vida nueva, porque tiene que haber algo nuevo, diferente en nosotros, en qué es lo que hacemos y en qué es lo que hablamos. Te tiene que ver la diferencia, mi hermano. Porque estamos vestidos, pero no hacemos como estamos vestidos. ¿Para qué entonces la vestidura si no? Amén. Gloria a Dios. Por eso yo le dije, no es la vestidura la externa, porque la externa engaña a la externa. La externa, como yo le dije, usted va a la plaza y compra un paquete de santurrón, y hasta la yapa le da, que soy bastante santurrones y santurrones, cualquier cantidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya. Eso hacían los profetas, hablar la verdad, aunque duela, pero es la verdad, porque la verdad nos hará libre. Y eso es lo que quiere el mundo, ser libre. Y para ser libre, lo único que necesitamos es escuchar y hacer la verdad y cumplirla. Amén. Ahora sí, ya sabemos, profetas, lo que hacían en el Antiguo Testamento, y los sacerdotes que cumplían, ¿verdad? Listo. Ahora en este tiempo lo trasladamos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, mis hermanos? Listo. Gloria sea al Señor. Entonces ya sabemos lo que no hay que hacer como sacerdote y lo que hay que hacer como sacerdote. Lo que no hay que hacer como un profeta falso, que lo vamos a ver ya después. Amén. Ahora sí, el siguiente tema de los profetas. ¿Cuál era el mensaje que llevaban? ¿Qué mensaje era? Entonces, hay tres temas principales, no solo eran los únicos. Los tres temas principales en los que ellos se mantenían o se enfocaban, compartían. Así como ellos tenían esos tres temas principales, nosotros debemos tenerlo. Conocerlo, tenerlo, ver si lo he practicado y si no, comenzar a practicar, porque son los mismos temas que Dios quería en ese tiempo, es lo mismo en este tiempo, ¿no? Que Isaías ya murió, Jeremías, Oseas, Habacuc, Jonás, toditos ellos ya murieron. No los puede tener Dios en este tiempo para que ellos sigan. ¿Estamos claros? Como ya murieron, nacieron otros que lo están reemplazando también a ellos. Alcen la mano, ¿quiénes son los que? Exacto. Tengo que repetirlo, se tiene que quedar. ¿Quiénes somos nosotros? Somos el reemplazo, mis hermanos. Lea lo tan bonito que ellos tenían mansiones, tenían unas casas de lujo, eran caramba, sirvientes. Ellos salían de la cama, ya tenían alguien que les ponía las zapatillas ahí para que no pisen a nadie. La comida ya estaba lista ahí. Cuando venía alguien de afuera que le quería tirar piedra, salían en defensa a nuestro profeta, no los toque. Nada, los protegían. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Los profetas eran
bien cuidados, nadie los trataba mal. Era el Antiguo Testamento. Nadie les hacía ni malas caras. ¿Me están escuchando? Nadie los insultaba a ellos. Cuando llegaban les abrían el camino. ¿Me está escuchando? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Lo que estoy hablando, ¿dónde está? En el libro de los Macabeos. En el libro de Judith. Ahí narra, ¿no? Que eran bien tratados los profetas. Ahí narra. Nadie les hablaba mal a los profetas. Eran. ¿Me escucharon? Ahí dice, ¿verdad? Cómo eran tratados los profetas. No eran bien tratados, mis hermanos. Ustedes me hacen como que sí es verdad. Mentira, no eran bien tratados. No hablaban bien de ellos. Los escupían, les tiraban piedras. ¿Me escuchó? Sí. Y nosotros ni bien nos miran mal y ya queremos que el cielo les caiga encima. Porque no saben que son profetas. El profeta es maltratado por el mal. Dice la palabra del Señor: por mi palabra te van a aborrecer. ¡Ey! Bienaventurados los que por mi causa os vituperan. ¿Y por qué te quejas si eres bienaventurado? ¿Por qué te quejas si eres bienaventurado? ¿No quieres ser bienaventurado? ¿Ah? ¿Y qué te dice el Señor? ¿Sabes que no quieres el puesto que Dios te ha dado? Porque no sabes lo que eres. Por eso que te quejas con Dios, porque eres maltratado. Porque no sabes, no conociste a los profetas del Antiguo Testamento, por eso hasta que te quejas. Y quieren que te traten bien. Aleluya, alaba lo que Él dice. ¿Quién eres entonces, pues, si no vives la vida nueva? Amén. Ese es el mensaje de hoy día. Dios quiso que hablemos, que tratemos de los profetas, pero sabiendo que el profeta de este tiempo tiene que vivir la vida nueva. Soporta, ama, se viste de, porque la vida antigua era la anterior, idolatría, pelea, odio, rencor, resentimiento, enojo, de tantas cosas. Esa era la vida antigua, la que Dios ya nos cambió y tiene que mostrarse. Dios nos está haciendo ver nuestra identidad, que no la conocemos. Actuemos con la identidad con la cual en realidad ya somos. El mundo lo tiene que saber, no porque yo le digo, yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. El mundo tiene que verlo. Amén. Porque eso decía el Señor con los falsos profetas. No quiero llegar con ellos. Los profetas hablaban una cosa, pero en realidad no era eso. Esa es la calificación de Dios para aquellos que hablan una cosa, pero es otra cosa. Entonces, ¿cómo nos catalogarían? Falsos profetas, falsos soñadores. Aleluya. Primer tema que hablaba. O sea, primero lo pongo no porque era el primero de ellos. Ahí ellos hablaban todos. Yo lo quiero poner por el orden para que haya un conocimiento. ¿Ven? Uno de los temas, el primero que hablaban de la naturaleza de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Cómo era Dios? Los atributos de Dios: soberano, eterno, Dios fuerte. Jehová de los ejércitos, decía. ¿Pero por qué Jehová de los ejércitos? Exacto, porque conocían a Dios como era poderoso en batallas. Amén. Ellos identificaban, mira, pero para poder hablar tú de
de alguien, ¿qué necesitas de ese alguien? ¿Quién sabe? Si yo voy a hablar de alguien, conocerlo. Exacto, estudiarlo. Para poder decir la verdad de lo que es la persona con quien voy yo a tratar o a hablarles. ¿Cómo puede hablar alguien que no estudia la palabra de Dios? Hablar de Dios. ¿Puede hacerlo? No. Porque en el momento que habla, no todo lo que va a hablar va a ser correcto. Por ahí un pedacito va a hablar de Dios, que Dios es creador, eso sí es verdad, y otra que mandó a su hijo, lo que ya todos sabemos. Pero otras cosas no las va a decir como es. Por eso es que vemos afuera todas las confusiones doctrinales. Justamente aquí preguntaban de los libros y todo eso. Por eso es que hay diferentes denominaciones entre nosotros mismos como evangélicos, porque las interpretaciones no las han hecho muchos correctas, y entonces cada uno agarra como ha entendido y comienza el uno aquí, el pentecostés acá, el cuadrangular acá, el bautista acá, la asamblea acá, y entonces cada uno enseña, pero hay unas cositas por ahí que están medias desviadas. ¿Pero por qué? Por la falta de conocimiento, de escudriñar, de estudiar bien y del temor. Porque cuando hay temor, tú no abres tu boca si no estás seguro de algo. Amén. Y eso era lo que ellos hacían. Conocían a Dios, ya sabían quién era, entonces les decía: este es el Dios que nosotros estamos sirviendo, que debemos servir. En Amos capítulo 5, 27 me habla de ese Dios, Dios de los ejércitos. Tenía un nombre cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Sabían el nombre de Jehová, conocían los nombres de Jehová. Dios santo, lo conocían, no porque por ahí no, sino porque ellos ya lo vivían. No se duerman ya, los soñadores, por favor. ¿Ven? Ya porque le digo a su soñador, ahora ya quiere soñar. Para ser más profeta. Para ser más profeta. Para ser más profeta, dice. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, primer tema, para hablar de Dios, ¿qué se necesita? Conocerlo. Por eso que estamos aquí. Por eso que Dios dice: reúne a mi pueblo. Por eso que dice la palabra del Señor: no dejando de congregarse. Porque es la manera que conozcamos a Él y podamos al mundo decirle quién es Dios. Amén. Ese es el motivo por el cual nos reunimos y escuchamos y estudiamos y escudriñamos las Escrituras, porque así poco a poco vamos conociendo a Dios que nos cambió la vida. Conocemos a Dios que nos sacó del fondo, del mundo, de la perdición. Y le damos más relevancia a Él, porque cada vez conocemos más de Él. Y más queremos hablar de Él. Por eso cuando el mundo está afuera atribulado, desesperado, y nosotros como portadores de la palabra, ¿qué le decimos al que está desesperado? ¿Qué le decimos? ¿Ah? No le podemos decir al de afuera que no tiene a Cristo, no le podemos decir la paz, porque no puede vivir en paz hasta que no tenga a Cristo. Sí, bendiciones sí, pero eso no. Tenemos que identificar que hay un Dios que te puede sacar de ahí. Eso, acuérdense del tema que estamos hablando, no se me desvíen. Porque yo conozco al que me libertó. Yo conozco a Jehová de los ejércitos. Él peleará una batalla en la cual tú puedes salir ganando si te unes a Él. Si ves cómo estoy demostrándole al mundo, al Dios que yo sirvo, ese es el trabajo nuestro. Porque como lo conozco y en verdad que me ha sacado, en verdad que pelea mi batalla, ¿cómo no le voy a decir al de allá que no lo conoce? Es obvio que no lo conoce. Soy yo el encargado de decir: oye, yo sirvo a un Dios, aleluya, un Dios vivo, un Dios que le dice en Jireh, provee, un Dios
sí, pero todo el mundo, mi familia, mi gente, ¿qué yo hago? Únete a Él y vas a vencer, porque pelea esa batalla en el nombre de Jesús. ¿Quién? El Dios que yo sirvo. No, pero es que yo sirvo a San Antonio, a San Benito, a San Pirulí. Eso, San Antonio, Pirulí, nada más te están haciendo pirinola a ti, dar vuelta ahí, sigues en lo mismo. El Dios que yo sirvo no te hace dar vueltas. El Dios que yo sirvo te saca. Amén. Porque Él es poderoso. El gran yo soy. Omnisciente. ¿Sabe qué quiere decir omnisciente? ¿Verdad? Por eso es lindo saber. Él conoce todo. Él sabe todo. Por eso digo, Él es omnisciente. El que no conoce a Dios se queda así con los ojos omnisciente. ¿Y qué es eso? ¿Que se transformó Dios? No. Omnisciente es el que conoce todo y Él sabe lo que estás pasando. Él conoce tu problema. Ah, ¿en serio? Mire, como no lo conoce, no sabe. Él está en todo. Solo está esperando que te unas a Él. Únete a Él. Únete más, únete más. A Dios del cielo, a Jehová. Mi alma se goza. Alabando a Jehová. Porque yo venzo junto con Él las batallas que me dan. Para papá. ¡Pi! Amén. Cantamos, júbilo, porque así cantaba Moisés y todos aquellos cantaban sus batallas, porque conocían al Dios de los ejércitos, conocían al Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cómo? Caramba. Amén. Pues porque lo conocía. Entonces Él es omnisciente. Sí, pero Dios, Él es omnipresente también. ¿En serio? ¿Y cómo se come? Omnipresente, que Él está aquí, tú estás escondido allá, también te está viendo allá. No te puedes escapar. Amén. Listo, mis hermanos. Y el resto de atributos usted ya lo conoce. Amén. Vamos a la Biblia y conocemos todo lo que es Dios. Qué lindo uno se siente tranquilo y en confianza. Cuando usted no conoce a Dios, por eso que el mundo se preocupa, se angustia, porque no conocen a ese Dios proveedor, ese Dios que salva. No lo conocen. Pero lamentablemente es penoso también ver a hermanos, hijos de Dios, real sacerdotes, portadores de la palabra de Dios, igualitos que los de allá afuera, preocupados, amedrentados por una y otra situación. Entonces, ¿cómo hablamos? ¿De quién hablamos? El mundo ha de decir, si esos que dicen ser hijos de Dios andan todos asustados y preocupados, ¿quién entonces nos predicará? ¿Me está escuchando? ¿Quién? ¿Dónde está un Dios? Porque esos que son hijos de Dios andan igualitos a nosotros, ahí que no saben qué hacer, llorando, que lo de aquí, que la comida, que el otro, que hay allá, que las quejas, que los chismes, que tantas cosas. Entonces, ¿quién es el Dios que nos salva? Si ellos que son hijos de Dios están quemándose. Amén. Porque los hijos de Dios no conocen a Dios, por eso están así. ¿Cómo pueden predicar los atributos de Dios si no lo conocen? Aleluya.
Alaba lo que Él vive. ¿Ven? ¿Sí ven lo diferente que es saber y hacer? Porque sabemos que Dios es esto. Pero ¿qué hacemos? Sabemos que Dios es esto. Pero ¿qué estamos haciendo? Si lo estamos haciendo quedar mal con nuestras actitudes, entonces no estamos siendo unos buenos profetas. Amén. Otro tema más que hablaba y afligía bastante a Dios: la idolatría. Un tema que era ahí, creo que era el pan de cada día. La idolatría. ¿Por qué? Porque el pueblo se inclinaba a cosas que les saciaba su naturaleza humana, les complacía. Como veía que Dios no es un Dios que te da las cosas ahí al instante, cuando tú quieres y como tú quieres, entonces se inclinaban a algo que me saciaba rápido, o podía ver. Ahí era que se apartaban de Dios. A pesar de que vieron las maravillas de Dios, vieron cómo Dios proveía y cómo Dios los salvaba, sin embargo, un medio descuido y ya estaban atrás de otros dioses. La ingratitud. Entonces el pueblo que tenía que decir: no sean ingratos, no sean fornicarios, no sean adúlteros. Porque sepan, porque no traicionan a Dios. Decían algunos: no, pero yo estoy aquí en tus pensamientos, eres idólatra porque estás pensando, no en tu Dios, estás pensando en otras cosas, estás deseando otras cosas y no tu Dios está en los pensamientos, tu corazón. Por eso que el primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente. Porque el hecho que no te vean hacerlo, pero Dios sabe que estás pensando en otra cosa. Amén. Porque Él conoce lo que está en mi mente. Todos nos vemos aquí sentados. Amén. Pero no sé lo que está pensando el que está al lado mío. De pronto el que está al lado mío está que dice: este defencioso como vino vestido. ¿Qué se cree? Ay, porque tiene dinero está bien vestido. Yo porque tengo, yo vengo con mis chanclas. ¿Sí? Y yo no sé qué está pensando. Y yo le digo, me le río. Y el otro también se me ríe. Habla y ora. Amén. Si alguien fue descubierto, calladito. No le diga a nadie, yo no le voy a decir. Solo sepa nada más que Dios conoce lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Porque estamos aquí, me escucha, estamos aquí escuchándolo a Dios, pero yo estoy pensando en Él, en la película, en la novela, en mi esposo, en mi esposa que está aquí, que están haciendo, en mis hijos, en mis nietos, y que el otro, y que pienso en el fútbol, que en el TikTok, ay, que la mensaje, y está mi mente pues por otro lado. Cuando yo tengo que estar en mi mente ahorita es concentrado, pero estoy divorciado ahorita de Dios. Ahorita me divorcio porque mis pensamientos están en otro lado. Y a qué hora termina porque tengo no sé qué cuestión que hacer, tengo una fiesta, tengo una reunión, tengo que hacer el otro. Ah, caramba, pero estás con Dios ahorita. Estás con Dios, pero estás también. ¿Cómo es eso? ¿Alguien me entendió? Casi no le falta la hermana. Eso
todavía de labios me honran, pero tu corazón, ¿cómo sabía él? Ustedes quieren engañar al profeta, pero Dios nunca puede ser burlado. Amén. Achilladito, sí. ¿Quién está hablando? Porque Él conoce. Amén. Él conoce. ¿Cuántas veces no lo dice el Señor? Aquí está su cuerpo, pero su corazón está en otro lado. Amén. Cuando no prestamos atención a la palabra, ese es un indicativo de que somos adúlteros, porque estamos traicionando a Dios. Cuando Él quiere que yo, toda mi mente y todo mi corazón esté con Él, prestándole atención, pero estoy dirigido por otro lado. Eso se llama traición. Amén. Gloria sea al Señor. Veo algunos que están como desnudos. No importa si estás desnudo, pero Dios te viste. Amén. Para que te pongas la verdadera vestidura que debes tener. La verdadera. Este es el momento. La vestidura que uno debe usar de la verdad para poder decirle al Señor: yo soy tu siervo. Amén. Y mensajes, hay cualquier cantidad que usted lo leerá, lo buscará, como Dios hasta ahora sigue atacando y dando el mensaje de la idolatría. Que inclusive en el mensaje de Colosenses se leyó, ¿verdad? Ahí dice, idolatría, la avaricia, es todavía idolatría. La avaricia, no me gusta, quiero tener más, no ofrendo, no soy mezquino, soy este y el otro, eso se llama avaricia, y la avaricia es idolatría. Es idolatría. ¿Por qué? Porque estás amando más las cosas materiales, entonces ya es idolatría. Lo que debes amar más, no, estás amando más tus cosas, tus zapatos, tu quieres tener, idolatría. Porque tu corazón y tu mente está más en otras cosas. Para ti es más prioritario X cosas. Usted ya sabe cuál es. Ya es idolatría. ¿Qué quieres? No quieres dar, porque después si yo doy, ¿con qué me quedo? Avaricia. Idolatría. Aleluya. ¿Solo el pastor debe predicar estas cosas? ¿Solo el pastor debe predicar estas cosas? Todos. Amén. Estas son las palabras que cada uno debemos hablar. Cosas que no edifican, vaya para la basura. Lo que edifique, lo que me ayude y ayude a otro. Porque para eso nos llamó. Para ayudarnos a edificar los unos a los otros. ¿La verdad? Gloria sea al Señor. Y otro tema más, el tercer tema, también más pronunciado por ella. ¿Cómo? Cualquier cantidad. Predicaban la esperanza del Mesías. Esperanza mesiánica se llama eso. ¿Okay? No sé si me entenderán. Porque en aquellos tiempos esperaban al que los liberte. Porque había una promesa del Mesías que tenía que llegar. Entonces tenían que predicar ellos. Es el que esperen, no se desesperen, esperen, manténganse unidos, manténganse en santidad, que ya viene, que sí viene. La promesa del Mesías viene a salvar a la humanidad. Eso predicaban. ¿Me escuchó? Esperanza. ¿Podemos predicar esto también nosotros? Sí, todavía debemos
está vigente, activo, amén. Cristo viene, amén. Y espero su venida. Amén. Debemos predicar también eso, porque ellos predicaban también eso. Amén. ¿Estamos predicando? Bien. Por eso nos estamos preparando también más para salir a las calles y anunciar las verdades, el Evangelio de Dios. Porque Cristo ya está. Y debemos salir a anunciar las verdades de Dios. Debemos anunciarlo. Porque los profetas no pasaban guardados, escondidos. Los profetas tenían que salir y estaban donde, como se dice vulgarmente, donde las papas queman. Amén. Ezequiel anda, le dice, anda, habla a mi pueblo rebelde, anda, habla a esa gente rebelde. Ay, Señor, esa gente. Ay, pero esa gente es cara cortada. Esa gente anda en moto. Y yo si corro me alcanza. Yo ando solo en chancla. ¿Cómo voy? Ellos tienen una metralleta. Si no me alcanza una, me alcanza otra. Esa gente. Ay. No, hasta la esquina, de la esquina para allá ya no, ese es otro pueblo. Si tú pones un pie te corta porque tú no eres la zona. Me está escuchando. Dios, meterme allá, no, Señor. Wow, dice algunos. ¿Entienden? Ay, yo me voy a parar ahí. Ay, esa gente. Hasta los mosquitos no van allá. Todo. Miren todas estas cosas que me dan. Y uno no quiere moverse. Pero ¿qué le dijo Dios a Ezequiel? Anda. Porque si tú no le hablas, tú vas a ser castigado. Y el pueblo también. Pero si tú le hablas, y si ellos no te escuchan, tú te librarás del castigo. ¡Ey! Porque le hablaste. Y ellos serán castigados porque no quisieron escuchar. ¿Qué prefieren? ¿Morir por no hacerlo? Exactamente. Morir haciendo. Allá me voy, allá me paro en el nombre de Jesús, que esta gente, vamos a hablar la verdad aquí. A ver, ¿quién es más? A ver, ¿cuál es tu tribu? A ver. ¿Ah? Tú tendrás tu machete, tendrás tu... Pero yo tengo la espada que penetra hasta el alma. Esta penetra el alma, te dice la verdad, y si no quieres aceptarla, te manda al infierno. ¿Estamos predicando? Eso hay que hacerlo. Por eso les invito a mis hermanos el día martes, que todos, para ya tener las herramientas, la preparación para ya salir a las calles. A las calles. Amén. Y se van a ver a los verdaderos profetas, que dicen como Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque ya sé quién soy. El que no sabe es el que está titubeando. Y para que yo, porque y cuando, y será y no será. Amén. Gloria sea al Señor. El que es ingeniero, el que es mecánico de carro, cuando le traen un carro, ¿qué hace el mecánico? Uy, no, venga para acá. Pan comido, dice. Y manos a las herramientas. Amén. Porque conoce, sabe cuál es su deber, su trabajo. Así mismo el enfermero, el arquitecto, cada uno ya sabe
y no se esconde, al contrario, se mete en el asunto. El doctor, ¿qué? Hay que operar, ya listo, vamos, tráigame, vamos, ponte, mete mano ahí. Porque él sabe su trabajo, él sabe lo que tiene que hacer, él sabe por qué lo llaman doctor. ¿Y usted sabe por qué lo llaman hijo de Dios? Anunciar la verdad de Dios. Entonces, ¿qué esperamos? Estamos con un hospital, nosotros no somos pacientes, nosotros ya somos. A ver, usted no es paciente, usted ya pasó de ser paciente, ahora sí, ayudar a curar. En el nombre de Jesús, nos ponemos de pie. Alaba lo que Él vive.